Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Y pues hoy estamos iniciando el último tema, la última unidad de lo que venimos hablando acerca de nuestro destino. Es un tema interesante que se llama sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí de lo que se trata es de que conozcamos estos dos términos bíblicamente hablando, a qué se están refiriendo y qué es lo que tiene Dios para nosotros en este sentido, en cuanto a la sabiduría, en cuanto a la inteligencia de parte de Dios, ¿verdad? Porque es espiritual. Si nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, bueno, pues de ahí vamos a tener una conexión directa que nos abra las puertas para llegar a estas dimensiones. Claro. ¿Cómo ve? Muy bien. Bueno, pues se conoce y sabemos que es muy útil, que es muy bueno, que se busque esa ayuda pastoral, vamos a decirlo, en cuanto a lo que es la consejería, en cuanto es la liberación, en cuanto a la sanidad interior. Todos estos aspectos siempre van a ayudar a las personas para trabajar en sus situaciones, en sus debilidades, en aquellas cosas que pues a lo mejor están un poco fuera de su control y en lo que sea. Pero ahora lo que vamos a trabajar es en equiparnos a nosotros mismos para que nosotros mismos, como arquitectos de nuestro propio destino, podamos adquirir las habilidades que nos permitan tener la inteligencia y la sabiduría espiritual para que nosotros, conociéndonos a nosotros mismos, sepamos tomar las riendas de nuestras propias emociones, de nuestra propia vida. Porque muchas veces decimos, no, pues a mí me tocó, o sea, cada quien tiene la vida que ha decidido tener, porque sabemos que todos son decisiones, o no tomar decisiones también es una decisión, y entonces pues la vida te revuelca, o las circunstancias te revuelcan. Pero es tu decisión. Pero es tu decisión, ¿no? Entonces vemos vidas que están muy lastimadas, vemos situaciones que están muy enredadas, porque son las decisiones que se han tomado. Y entonces el apoyo que se puede tener a través de los pastores no va a funcionar si se siguen cometiendo los mismos errores, si se siguen haciendo las mismas cosas. Es como un diabético que se le sube el azúcar y viene y pide oración para que se le baje. Y se va. Oramos y Dios lo concede, pero se va y se toma sus cocas y sus papas y va a volver a tenerlos. ¿Por qué? Porque está haciendo exactamente lo mismo. Entonces lo único que estamos haciendo es, híjole, se oye feo, pero como la puerca lavada, ¿no? Sí, pues. O sea, se limpian, se ora, el Dios actúa, viene el milagro, y bueno, y voy otra vez a hacer lo mismo. Entonces, pues así no funciona. En cambio, si nosotros transformamos realmente nuestra mente y vamos a trabajar, a conocernos y a tomar control de todas estas cosas con la inteligencia y con la sabiduría de parte de Dios, entonces vamos a aprender a caminar conforme al reino, cada uno de nosotros, y no a ser responsable a nadie más. Alguien más, a las circunstancias. A las circunstancias. A la vida, a mis padres. A mis papás, no, sino que cada quien va a hacerse responsable de su crecimiento, de su compromiso, de su libertad y de su plenitud en Cristo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se puede potenciar estas fortalezas. Es a través del equipamiento. Vamos a equiparnos, vamos a ver qué es lo que necesitamos para lograr esta libertad, ¿no? Esta madurez, este crecimiento. Entonces vamos a abrir esta nueva expectativa de nosotros mismos, porque vamos a desarrollar nuestra capacidad usando la sabiduría y la inteligencia espiritual. Dice un refrán, como decíamos hace rato, que si seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados.
¿no? O sea, me sigo tropezando con la misma piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque, y ya de ahí nos rescata el Señor y otra vez volvemos a caer. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Estamos fallando en algo. Lo que tenemos que hacer es cambiar. Entonces vamos a provocar esos cambios y hacer que aumenten nuestras capacidades productivas en esto. Entonces vamos a ser más eficientes en lo que hacemos día con día y vamos a empezar a motivarnos a adquirir este equipamiento. Es decir, que esta parte del curso es muy interesante, es muy emocionante porque nos hace responsables a nosotros mismos de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra madurez, o sea, lo que tú tomas y vas a hacer, ¿no? Aquí hay un punto muy importante que está diciendo ahorita la esposa, y es de que nos capacita para nuestro diario vivir. A veces pensamos que la capacitación es para grandes misiones y para grandes obras y el ministerio. No, realmente donde tenemos que empezar a capacitarnos, a ser mejores, es en nuestro día a día, en las decisiones que tomamos cada día, en la mañana, me levanto, no me levanto, se me hace tarde, no se me hace tarde. Ahí empezamos realmente a tener una disciplina en nuestra vida y empezamos a adquirir estas habilidades que son necesarias primero para nuestra propia vida, para la vida de las personas que están junto a nosotros, para el ministerio eventualmente, pero primero para nuestra propia vida. Sí, no, y además, o sea, nosotros hemos percibido, hemos podido ver que muchos cristianos, muchos hijos de Dios tienen muchas capacidades, tienen mucho potencial, pero hay algunos quizá defectos, algunos malos hábitos, alguna falta de mayordomía en sus emociones a lo mejor, que les están impidiendo desarrollar todo ese potencial y les está impidiendo tener la vida que Dios quiere que tengamos. No tenemos que estar viviendo miserablemente, no tenemos que estar viviendo con carencias emocionales, con carencias económicas. O sea, Dios nos ha dado la sabiduría hasta para hacer las riquezas. Así es. Pero si no somos buenos mayordomos, si no entendemos estos principios, estas capacidades, si no las desarrollamos, si no las conocemos siquiera, estamos ignorantes de ellas, pues entonces estamos constantemente en un círculo vicioso, ¿verdad? Y nos levantamos y nos volvemos a caer. Nos levantamos y nos volvemos a caer, como el ejemplo que puse, ¿no? Al principio. Entonces el Señor nos va a dar una gran lección en la parábola de los talentos, ya las conocemos en Mateo 25, y ahí se utiliza el término dunamis, que el término dunamis se refiere precisamente a una capacidad como poder, como fuerza. Es un poder milagroso, eficaz, una potencia. Y el diccionario de la RAE nos define capacidades como cualidades, como aptitudes, principalmente o especialmente intelectuales, la mente, que nos permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función o el desempeño de un cargo. Entonces tenemos un llamado de parte de Dios, pero no podemos estar a ciegas, a tientas, tratando de hacer las cosas, improvisando. O sea, necesitamos ser buenos administradores de todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo, para que nosotros podamos ser administradores de nuestro entorno, de lo que tenemos, de lo que Dios nos permite tener, lo que nos permite hacer y de todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo lo que Dios quiere. Entonces, entre todas estas capacidades, vamos a ver que nos enfrentamos con los desafíos de cada día y tenemos capacidades emocionales, intelectuales, físicas, sociales, creativas, productivas, liderazgo, carácter. Tenemos también espirituales, capacidades espirituales de relaciones, de decisiones familiares,
O sea, hay una cantidad de recursos, una cantidad de capacidades y habilidades que podemos desarrollar y que tenemos ahí porque Dios nos ha dotado de una inteligencia ya natural que nos permite poner o sea, alinearla a la sabiduría, a la inteligencia espiritual que viene de lo alto, y entonces vamos a poder avanzar. Porque luego a veces tenemos sabiduría de la tierra, del cielo, pero nos estamos llevando de un lado en unas cosas, de un lado en otras cosas. Hay que saber discernir y diferenciar estas, ¿no? Así es. Y además de estas capacidades, estas habilidades que mencionaba ahorita la esposa, bueno, pues también cada uno sabe cuáles son las capacidades propias que tiene. A veces nos ponemos limitaciones nosotros mismos y esto va a hacer que nos limitemos, que no podamos desarrollar más allá de lo que nosotros mismos estamos viendo. Vemos personas que tienen muchas capacidades, vemos personas que tienen muchísimo potencial, pero sin embargo no dan el crecimiento porque ellos deciden no avanzar, sino que se quedan ahí. Y sin embargo también podemos encontrarnos con personas que a lo mejor tienen menos capacidades, tienen menos talentos, pero tienen una disposición tremenda y van para arriba y no hay quien los detenga, ¿no? Entonces, mucho de esto es, por supuesto, personal. Mucho de esto es personal, de que uno mismo se vaya conociendo y también pueda, pues, hacer la parte que le corresponde para que las pueda desarrollar aquello que le hace falta. A lo mejor realmente tenemos una capacidad una limitación en un área. Bueno, pues entonces vamos a ponernos a trabajar en esa área que ya conozco, que ya me di cuenta, que ya me ha sido revelada que estoy ahí con algunas limitaciones. Bueno, las voy a desarrollar para que eso ya no me limite, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión nos decía una persona, hablando de la alabanza, hablando de la música, dice, por supuesto que Dios se puede manifestar con una persona que apenas puede tocar un instrumento o que canta mal. Por supuesto que Dios lo puede hacer, no se limita por eso. Pero una persona que es virtuosa, es una persona que está estudiando, pues obviamente pues tiene un límite mucho más alto que el otro, ¿no? El otro, pues ahí la va haciendo, por supuesto, y ahí va llevando, pero de todos modos llega un momento en que se limita porque pues no tiene la capacidad de hacerlo, no lo ha desarrollado. En cambio, una persona que sí ya le dedicó para estudiar y para estar mejor capacitado en ese sentido, pues obviamente va a tener un estándar más alto, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, pues nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de conocer cuáles son nuestros talentos, como la parábola de Mateo 25, y entonces desarrollarlos de acuerdo a esa capacidad que Dios nos está dando, ¿verdad? El que tenía 5 talentos, pues en el caso de la parábola sabía, el máster, ¿no? Sabía cuál era la capacidad que tenía esto, que le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, según los vio. Pero el de 2, por ejemplo, que ganó otros 2, pues para la siguiente vez ya no le va a dar 2, le va a dar más. ¿Por qué? Claro. Porque supo hacerlo, pudo explotar su capacidad, pudo dar un buen resultado, y entonces, pues eso hace que para la siguiente vez se le confíe más, ¿verdad? Claro. Y además para nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando probamos algo y vemos que nos funciona, a lo mejor al principio vamos con miedo, vamos así, a lo mejor la primera vez que vamos a predicar, o a lo mejor la primera vez que, no sé, cualquier cosa que vayamos a hacer por primera vez, vamos con miedo, tenemos muchas reservas, pero si nos aventamos, ¿qué sucede? Y además funciona, vemos, pues nos da más confianza y entonces sí vamos al siguiente nivel, ¿no? Claro. Pero si siempre tenemos miedo, pues como el del talento que lo esconde, ¿no? Lo esconde. Mejor ni me meto y no me arriesgo, ¿no? Así es. A fracasar, ¿no? Pero es, otra vez, el que hablaba la esposa al principio, son decisiones. Cada quien decide si se va a animar a ir más adelante o si se va a quedar, ¿no? Si se va a quedar a un nivel más bajo. Hay personas que se pueden quedar en una congregación, en su banquita favorita,
durante 20, 30 años y de ahí no van a pasar. Es su decisión, es su decisión. Y a lo mejor es gente que tiene mucha capacidad para hacerlo, para poder desarrollar un ministerio, pero no quiere hacerlo, le da temor o le da flojera, ve tú a saber, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, eso ya es una cuestión personal. La palabra nos habla de dos tipos de inteligencia, o conocemos dos tipos de inteligencia más bien, la emocional y la racional. Pero nosotros, los hijos de Dios, conocemos una tercera inteligencia, que es la inteligencia espiritual, y esa va más arriba de cualquier otra. Ahí no hay límites. Hay límites en la emocional y en la racional, pero en la espiritual no la hay, porque es una inteligencia que nos viene directamente de Dios. Entonces, pues ahí estamos. Tenemos entonces, podemos desarrollar la habilidad para manejar todo, por ejemplo, nuestro razonamiento, nuestras emociones. Vamos, hay talleres, ¿no? Donde te enseñan a desarrollar tu inteligencia emocional y todo lo demás. Por supuesto, y también si haces cierto tipo de ejercicios, vas a desarrollar tu inteligencia, racional, ¿no? Pero para lo espiritual, pues ahí nada más es pedirlo y tener la confianza para irlo desarrollando, porque no hay un límite para eso. Y ejerciendo. Ejerciendo. Porque Dios dice que no tiene ningún reproche para cuando le pida a uno sabiduría, entonces ahí, ya está. Lo que hay que hacerlo, Exacto. usarlo, ¿no? La palabra que se usa en griego es súnesis y quiere decir uso de la mente, ¿verdad? Entonces, nosotros somos establecidos no por nuestros méritos, no por lo bueno que seamos, sino por la pura gracia de Dios. Entonces, Él te escoge por su gracia y pone delante de ti todas las capacidades para que puedas desarrollar la tarea que te ha encomendado. No, nadie puede decir que se quedó corto, no. Dios pone todas las capacidades para hacerlo. Diferentes, no todos somos iguales, no todos desarrollamos nuestras capacidades de la misma manera, tenemos diferentes talentos, pero podemos hacerlo, tenemos la capacidad para poderlo desarrollar. Y entonces, vemos que en la palabra, por ejemplo, se habla de que las dos, tanto la inteligencia como la sabiduría, van tomadas de la mano. Dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y así como en este versículo hay otros más, en donde se habla de sabiduría y se habla de inteligencia. Es lo mismo, es la misma cosa, sabiduría e inteligencia. Hay una diferencia muy sutil, ¿verdad? Dice que la sabiduría es la habilidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, o sea, desde arriba, ¿verdad? Y la inteligencia es la habilidad para lograr que esa perspectiva divina funcione en el desarrollo de nuestra asignación en la tierra. Podríamos decir entonces que la inteligencia es más personal, ¿no? La personalizamos y aplicamos esta sabiduría, este don, lo aplicamos a nuestro caso personal, ¿verdad? Pero la sabiduría viene directamente de Dios, o bueno, nosotros podemos adquirir esta habilidad para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Es un poquito complicado hacer una diferencia. A veces se usan en la palabra indistintamente una que la otra, ¿no? Pero hay veces que sí se ve una diferencia muy sutil. Así es. Vamos a ver entonces la función con sabiduría e inteligencia. Dice la palabra en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces aquí están tres aspectos. Vemos el conocimiento de su voluntad. Ya regresamos. Ya regresamos. Ok. Entonces vamos a ver la función con sabiduría e inteligencia. Vimos en este versículo tres aspectos que dice pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que significa esto?
que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, entonces Él nos establece, porque hay un establecimiento, nos posiciona para que podamos ahí desarrollar esa función. Cuando conocemos la voluntad de Dios, y ya sabemos que es a través de su palabra y ponerla por obra, ¿no? Es eso, conocimiento de su voluntad y ponerla por obra. La sabiduría, entonces, es la perspectiva de Dios en todo lo que hacemos. Como decía el esposo, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, y si tenemos esa perspectiva de lo alto, entonces todas las circunstancias y todas las situaciones las vamos a ver desde esa perspectiva, y hasta los problemas, pues desde lo alto, como se ven muy chiquitos, ¿no? En cambio, si estamos en lo terrenal, pues vamos a ver gigantes. Eso es, entonces ahí está la sabiduría desde la perspectiva de Dios en todo lo que hacemos. Y la inteligencia, entonces, va a ser la habilidad mental para que seamos eficaces en esa función que vamos a llevar a cabo. Entonces, no está tratando solamente con el conocimiento, que en griego es gnosis, impartido por muchos falsos maestros. Nos estamos refiriendo a todo lo que es esotérico, la nueva era y todas estas cosas, se basan en un conocimiento muy limitado, sino ahora nos referimos al pleno conocimiento, que es epignosis del Evangelio, o sea, conocer a Dios. Porque yo lo que he visto mucho es que en estas enseñanzas te prometen siempre la prosperidad, te prometen todo, pero te desligan completamente de una relación con Dios. Te dicen el universo, ¿no? Y el poder de la atracción. Y tú pides y tú visualizas, y entonces tú lo obtienes, ¿no? El universo se alinea, ¿no? Ándale. Para que se dé lo que tú obtengas quieres. todo lo que tú quieres. Entonces tú eres Dios, porque tú entonces le mandas al universo que te dé, ¿no? Entonces el universo es Santa Claus. Y no hay una relación, un compromiso moral con una persona que es Dios. Y esto es lo que enseñan. No tienes que rendirle cuentas a nadie, nada más tienes que pedir lo que quieres. Entonces, si tú tienes iniquidad en tu corazón, pues puedes pedir cosas inicuas, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Pues que se muera la esposa del vecino para que me quede con él, ¿no? O no sé, cosas así, porque no tienen un código moral. Moral, ético, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Entonces prometen mucho y pretenden ser muy profundas, y pretenden ser de conocimientos muy solamente para iluminados, y tú eres el escogido, secretos y los elegidos, y en realidad no hay cambios quizá, pero muy poco, ¿no? En realidad no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque ahí está la iniquidad adentro, ¿no? Son cuestiones más que nada emocionales. Entonces sales de esos seminarios sin hambre, te quieres acabar al mundo, no sales, pero sí, hasta arriba. Pero pues al otro día ya es menos, y al siguiente es menos. Y la semana, pues ya nomás cualquier cosa, y a los hombres ya no te acuerdas de qué se trató, ¿no? Porque se trata o se trabaja sobre las emociones, no se trabaja sobre la profundidad del ser. El espíritu. ¿No? Se trata de hacer un cambio de afuera hacia adentro, y el cambio permanente es de adentro hacia afuera. Claro. ¿Verdad? Entonces pretenden abrir un camino hacia Dios, pero en realidad colocan muchas barreras en el camino a la salvación y también a la verdadera prosperidad. Porque si tú no sabes administrar tu dinero, por ejemplo, De nada. o sea, puedes tener mucho dinero y nunca te va a alcanzar, ¿no? O sea, necesitas tener una buena conocimiento, inteligencia para saber administrar y con poquito vivir bien, ¿no? Yo conocí una familia que me admiré tanto, que eran pobres, realmente pobres, y hacían su agüita de té pues alguna hierbita de hierbabuena o algo, era su agua de tomar para la comida, y su sopita
todos los días, porque lo veía todos los días, pero los niños bien educados, se lavaban las manos, vivían limpio, o sea, todo En orden. en orden, el papá, la mamá, o sea, tenían una familia bien estructurada y todo eso tú dices, o sea, ¿de qué te sirve tener mucho dinero si tienes una familia disfuncional, si no te alcanza, o sea, ahí había sabiduría, ahí había esa determinación de vivir bien, de tener contentamiento y de saber utilizar los recursos. Y bueno, pues a lo mejor no tenían ni para agua de limón, pero pues un tecito que se tomaban los niños de saborcito, ¿no? Entonces, eso es. Y podemos tener una verdadera prosperidad nosotros en el Señor. El conocimiento pleno, en cambio, conduce a una vida transformada en el espíritu, alma y cuerpo. Dice en la tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios mismo es quien nos prospera más allá de lo imaginable, y esto no tiene ningún límite. O sea, no tenemos la idea de que yo quiero millones. ¿Para qué quieres millones si no sabes administrar 10 pesos y no te alcanza con 10 pesos? No te va a alcanzar con 10 millones tampoco. ¿Por qué? Porque no lo sabes administrarlo, ¿no? Y dice Efesios 1, 8 y 9, que hizo sobreabundar para con ustedes, para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este versículo está como cambiadito del primero que vimos y todo eso, pero nos está reafirmando, nos está diciendo lo mismo prácticamente, ¿no? Así es, y además aquí usa la palabra sobreabundar, o sea, no solamente que abunde, sino hasta que se derrame, ¿no? Es una expresión, un superlativo muy tremendo. Y aquí, bueno, de lo que estaba diciendo la esposa, pues hay quien pide, por ejemplo, no, señor, yo quiero un Ferrari. Ahí está el Ferrari. No le pueden ni pagar la tenencia, ni pagar, hay algunas fallas en internet. Entonces, tienes una casota de 8 recámaras y estudio, y pues nada más paga el predial, ¿no? Entonces, a veces somos un poquito absurdos en lo que pedimos, en lo que queremos, no tenemos una plena conciencia de lo que estamos diciendo, y el Señor en su sabiduría, porque Él sí sabe, pues no te va a dar algo que te va a lastimar, no te va a dar algo que te va a hacer daño, ¿no? Entonces a veces vemos que el Señor no nos da algo, pues no porque no quiera hacerlo, Él es el dueño del oro y de la plata, pero Él sabe también lo que hay en nuestro corazón y sabe que si lo vamos a tener, pues a lo mejor no es para bendición, sino al contrario, ¿no? Ahí yo recuerdo el caso de unas personas con las que estuve trabajando. Uno de ellos, eran varios hermanos, uno de ellos le gustaba mucho apostar, ¿no? Entonces apostaba al melate y a todo lo que se moviera. Y una vez, pues en una de esas le pegó, en los pronósticos deportivos le pegó al gordo, ¿verdad? Y ganó mucho dinero, ganó más o menos el equivalente a $1,000,000, en lo que repartió, en lo que compró una casa, en lo que pagó lo que debía. El caso es de que al año está exactamente igual, con una casota, pero exactamente igual, otra vez debía las mismas cantidades y no le sirvió absolutamente de nada. ¿Fue eso un regalo de Dios? Pues yo la verdad es de que lo dudo. Yo creo que ahí Dios no tuvo mucho que ver, o a lo mejor sí para probar su corazón, y bueno, su corazón no resultó ser muy bueno, muy recto delante de Dios, ¿no? Entonces, así es, a veces no tenemos una idea muy clara de lo que queremos ni siquiera. Entonces, el primer punto es conocernos, ver cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros, para que podamos entonces desarrollar y podamos irnos en esa dirección, porque de otra manera estamos nada más dando bandazos de un lugar
para otro. Bueno, nos está fallando un poquito la señal, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Y seguimos de todos modos la próxima semana. Este tema está bueno, yo creo que es muy interesante y es de muy buena aplicación a nuestras vidas para que podamos trabajar en nuestro propio yo, que a veces eso es algo que no hacemos mucho y que es muy importante. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque nos estás abriendo un panorama completamente distinto. A veces tenemos esa idea de que nosotros podemos seguir en nuestra misma manera de vivir y que los responsables de que estemos bien son los pastores o son nuestros padres o seguimos echando culpas a otras personas por nuestra situación actual en la que no estamos satisfechos y no somos felices. Y no es posible que un hijo de Dios, Señor, esté viviendo mal, Padre, y aquí nos estás abriendo un panorama para que nosotros podamos adquirir estas competencias que nos capaciten y nos permitan tomar las riendas de nuestra propia vida, tomar las decisiones correctas, conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras debilidades y nosotros someter bajo el dominio del Espíritu Santo todas estas cuestiones para que podamos avanzar y vivir y crecer espiritualmente y también tener el dominio sobre todas las cosas, sobre nuestro ser espiritual, y cuerpo, y que podamos ser las personas que tú quieres que seamos, Señor. Y pues te damos muchas gracias por todo esto, Padre, porque la verdad es no nada más interesante, sino que ponerlo en práctica, Padre, nos va a llevar mucho más allá en todas las áreas de nuestra vida, en una prosperidad y en una plenitud, mi Dios, que tú nos has prometido, pero que muchas veces nosotros mismos estorbamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a pensar acerca de esto. Bueno, pues es muy importante que lo podamos pensar, que lo podamos poner por obra, que estemos pues viendo varias veces estas lecciones porque son importantes para cumplir con el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, que ahí es donde está nuestra plenitud y está nuestro pleno desarrollo, nuestra felicidad, el sentido para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, vamos adelante, que Dios los bendiga y pues estamos aquí la próxima semana.